Hola, ¿qué tal? Seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Nosotros seguimos aquí en nuestras instalaciones recibiendo, casi como diariamente venimos haciendo desde hace ya algunas semanas, a diferentes candidatos que tienen la mirada especialmente puesta en esa fecha del 24 de mayo, en la que al fin y al cabo, unos más y otros menos, pero todos estamos pensando, cita con las urnas a nivel autonómico y municipal, y hoy tenemos protagonista a nivel regional. Aquí nos acompaña ya José García Molina, que es el candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así que personaje de excepción con el que vamos a contrastar diferentes ideas, propuestas, mensajes que estos días seguro les van llegando a todos ustedes y que de su mano vamos a conocer con mayor profundidad. Ante todo, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Y bienvenido a Albacete. Muchas gracias. Jornada intensa, imagino que falta tiempo y falta agenda para acudir allá donde se quiere estar, ¿no? Bueno, nos vamos apañando en estos días, la verdad, intensos e interesantes, como corresponde a una campaña electoral. Si es verdad que se intensifican los encuentros, las reuniones, las entrevistas, pero bueno, la verdad es que con buen ánimo y con ganas de seguir adelante hasta el día 23. ¿Cómo está percibiendo las sensaciones entre la gente? ¿Hay ambiente y predisposición de elecciones? ¿Hay clima ya preelectoral? Yo creo que sí que se va notando, una subida de intensidad en las conversaciones y en las ganas y en los mensajes que la propia gente te dirige, ¿no? Cuando te dice, venga, ya es el último empujón, ya nos queda poco, el 24 hay que darlo todo, y la verdad es que en esa tesitura estamos. Yo creo que sí que hay un buen ambiente electoral, entre otras cosas porque se percibe un cambio, y todo el mundo entiende que esta campaña es una campaña muy importante y es una campaña distinta a las campañas que hemos tradicionalmente tenido en las últimas décadas, ¿no? La irrupción de diferentes fuerzas políticas que hacen prever que esa alternancia entre los dos partidos que hasta ahora se han repartido, valga la imagen, las Cortes de Castilla-La Mancha, yo creo que hacen de esta campaña electoral y de estas elecciones del 24 de mayo en concreto algo muy distinto. Se ha abierto el abanico, se ha multiplicado cualquier opción hasta límites insospechados hace un tiempo, porque por ejemplo aquí en Albacete que concurran 11 candidaturas diferentes, en Castilla-La Mancha también un número importante, pues llama mucho la atención. Igual a mucha gente pues le está costando un poco poner cara o decir quién es quién en este juego preelectoral, pero sí que al margen de lo que ocurra el 24 de mayo, de quién sea ganador o cómo queden los resultados, se nota eso que va a ser un antes y un después, al menos en la forma y en el fondo de hacer política que hemos venido viviendo. Eso efectivamente no hay que esperar al 24 de mayo para verlo, eso ya lo llevábamos viendo en el último año. Me da la sensación de que si en Podemos hicimos algo bien fue buenos diagnósticos de la situación política y social en la que se encontraba el país, y creo que en nuestro caso concreto en el que se encontraba la región. Y uno de esos diagnósticos decía que la gente ya estaba cansada, que la gente quería otra forma de hacer la política, de entenderla y de hacerla. Y es en esa lógica del cambio, que englobaría un cambio muy amplio, no solo, insisto, no solo en lo político, sino también en lo social, en lo cultural, en nuestras formas, digamos, de hacer nuestra vida en común. Ese diagnóstico era fácil de hacer porque ya habíamos tenido antecedentes desde el 15 de mayo de 2011 hacia acá. Ese cambio ya se ha dado, ese cambio independientemente de lo que digan las urnas, ese cambio ya se ha dado. La pluralidad de opciones, pero sobre todo un discurso que se ha instaurado en lo social y en la sociedad en su conjunto de queremos otra forma de hacer la política más transparente, más participativa, donde el ciudadano no sea un sujeto pasivo que va y vota cada 4 años, sino que sea un sujeto activo que hace política en el día a día, en las cosas que pasan en su barrio, en su municipio o en su ciudad. Eso ya está instaurado. Y yo creo que esas ganas de cambio, de cambiar, no solo, digamos, quién está en el gobierno, sino las formas de gobernar, ya es uno de los grandes logros de este tiempo. Por eso también insisto en que esta campaña es diferente, porque en esta campaña mucha gente, y los datos que decías, ¿cómo puede ser que tantos partidos, candidaturas de unidad popular o agrupaciones de electores ciudadanas? Pues porque efectivamente la gente tiene ganas de convertirse en agente político activo, y eso siempre es una buena noticia para la democracia. ¿Cómo habéis llevado vosotros ese proceso de pasar a ser el votante a aspirar a ser el votado? Y además con la fuerza con la que lo estáis haciendo, porque ha sido relativamente un periodo de tiempo pues muy limitado el que habéis tenido para arrancar, pero habéis arrancado y os habéis metido en ese vagón con fuerza. No sé de qué manera habéis planteado los meses previos y sobre todo ahora esta campaña
partiendo sobre todo de esa sensación de el cambio que supone de hace un año a hoy. Sí, a muchos nos gusta bromear diciendo que si hace un año apenas, a lo mejor incluso 6 meses íbamos a estar en esta situación, nos hubiéramos reído o extrañado muchísimo, como diciendo imposible. Pero es verdad que cuando en Podemos decimos que somos ciudadanos, que no somos profesionales de la política, es porque la mayoría no hemos estado anteriormente en ningún cargo de responsabilidad. Siempre, la mayoría hemos tenido inquietudes políticas, como es mi caso. Soy profesor de universidad, trabajo en una facultad de Ciencias Sociales y sería extraño que alguien que se dedica a las ciencias sociales no tenga una posición política o una visión política de la vida social, pero no había estado anteriormente en política. Y eso me parece que es uno de los grandes logros y una de las grandes virtudes de Podemos, que gente corriente, que profesionales, trabajadores o gente que está desempleada haya sentido la necesidad de hacer política, primero para que no nos la sigan haciendo a nuestras espaldas y a veces incluso contra nosotros, contra la mayoría o contra la gente. Entonces, eso yo creo que es un valor añadido. Cuando se nos dice que somos aficionados o que no vamos a saber gobernar, yo digo que no lo tengan tan claro, que quizás seamos novatos en esto, pero que tenemos muchas lecciones aprendidas de gestión y de gestión de nuestras vidas y de nuestros trabajos y de nuestras pequeñas o medianas empresas, que traemos muchas lecciones aprendidas respecto a la honradez y a la sociedad que queremos y a las formas de lograrla. Entonces me parece que eso es un valor añadido en Podemos. Es verdad que uno no se imaginaba hace unos meses aquí, pero no es menos cierto que ahora que ya estamos aquí vamos a por todas, en ese sentido del vamos a por todas porque queremos un cambio real, en este caso para Castilla-La Mancha. La evolución de los acontecimientos y sobre todo los grandísimos resultados que se obtuvieron en las elecciones europeas situaron, por ejemplo, a Podemos en la situación de decir ahora es que podemos ser el cambio nosotros, pero cuando empezó a surgir lo que era la formación desde la calle, sobre todo desde el movimiento del 15M, etcétera, al menos lo que se dejaba escuchar o el sentir generalizado era que podría ser una buena excusa para forzar de alguna manera u obligar a los partidos, entre comillas, tradicionales a adaptarse a las exigencias que estaba demandando la gente, al cambio que le estaba pidiendo la sociedad y abrir las puertas, democratizarse, regenerarse. De alguna manera esos partidos lo han intentado o al menos están poniendo en marcha ciertos mecanismos que no sé, como José Molina y como candidato de Podemos a las Cortes de Castilla-La Mancha, ¿cómo se puede juzgar? ¿Es así, es tal transparencia, son tales medidas de regeneración las que ellos están proponiendo o te parece que ha sido un intento que se ha quedado en eso, un intento? Sí, habría dos cuestiones, ¿no? Cuando decías lo de Podemos, el nacimiento de Podemos como una excusa y luego has dicho exigencia, yo me quedaría con esa. Me parece que el nacimiento de Podemos, y vuelvo a decir, los movimientos que ya se venían dando en los últimos años a nivel social y a nivel político, pedían otra forma, era una exigencia, no era una excusa, era una exigencia. Hay que hacer la política con otros criterios, criterios de transparencia, criterios de bien común, criterios donde la opacidad y, digamos, a veces la mala gestión, el mal gobierno, el mal uso de los recursos públicos tenían que acabarse. Y es verdad que ese discurso ha penetrado completamente en la sociedad al punto que los partidos, voy a llamarle tradicionales, o los partidos que nos han gobernado hasta ahora, han intentado adaptarse. Pero lo que hemos visto todos es que la ha pillado siempre con el pie cambiado, que no es tan fácil cambiar años o décadas de un funcionamiento y que una cosa es decir, enunciar, vamos a ser más transparentes, incluso vamos a hacer una ley de transparencia, no vamos a permitir que las personas que estén imputadas o que las personas que hayan cometido irregularidades estén en nuestras listas. Una cosa es decirla y otra cosa es hacerlo. Y cada día nos despertamos en los medios de comunicación, en televisión, en prensa, con casos que efectivamente desmienten esas buenas intenciones. A mí me alegra que efectivamente los partidos políticos tradicionales hayan tenido que dar un paso, aunque sea tambaleante, y decir no podemos continuar hasta ahora. En ese sentido creo que ya hay un logro de la ciudadanía y hay un logro de las nuevas formas de entender la política que obligan a esas formaciones políticas a dar un giro, a dar un cambio en sus formas de entenderlo. Ahora bien, es difícil de creer, y además los hechos lo van demostrando, que ese paso se pueda dar de manera tan rápida y efectiva como pretenden hacer creer. Es difícil
es difícil creer que aquellos que nos han llevado, justamente a veces por formas de desgobierno o de mal gobierno hasta donde estamos ahora, hayan encontrado de repente la varita mágica para revertir la situación. La verdad es que cuesta creerlo, cuesta creerlo. ¿Es posible que en este nuevo panorama y escenario político que se nos ha abierto, la situación que se está dando, por ejemplo, en Andalucía, se pueda trasladar a otros puntos de la geografía a partir del 24 de mayo? ¿La situación electoral te refieres? Sí, exactamente. Lo que está ocurriendo ahora, que si se puede o no formar gobierno, esta forma una de dilatarse el proceso. Es una posibilidad. Es verdad que concurren, como decíamos antes, muchas formaciones políticas. Y también es verdad que las encuestas, que siempre nos tomamos con mucha prudencia porque son muy volátiles, los números y los datos envejecen rapidísimamente, ¿no? Y a veces las encuestas aciertan y a veces se equivocan, ¿no? El mismo CIS que nos dijo en las europeas que íbamos a tener un eurodiputado se equivocó estrepitosamente cuando luego tuvimos 5. Entonces me parece que hay dos cuestiones aquí. La primera es que efectivamente hay una volatilidad asociada, entre otras cosas, a que más del 40% de los electores no tienen completamente decidido su voto, y por eso creo que esta campaña electoral también es esencial. Y en Podemos se nos da bastante bien las campañas porque las hacemos de manera distinta. De todas maneras, y aquí llega la segunda cuestión, a mí me da la impresión de que al menos en Castilla-La Mancha, pero me parece que esto es extensible a otras comunidades, en el fondo se presentan muchos partidos pero solo se presentan 2 opciones y que la gente va a tener que elegir entre 2 opciones. La opción que representa, digamos, a seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora, y la opción que representa un verdadero cambio político, económico y social, la opción que representa poner la economía y las instituciones al servicio de la gente, y esa opción solo la representa Podemos. ¿El resto son continuar con lo mismo? Tengo la sensación de que, con sus matices obviamente y con sus diferencias, hay una línea de continuidad en lo que se ha hecho hasta ahora, en la forma de entender la política, por lo que decíamos antes, independientemente de los enunciados, independientemente del eslogan que dice vamos a cambiar, ahora todo el mundo dice que va a cambiar, y yo creo que a lo mejor eso también es un síntoma. Van a cambiar porque tienen muy claro que no lo hicieron bien antes, pero insisto, entre el enunciado y el resultado seguramente hay un trecho muy amplio. ¿Cuáles son las cosas que más les repite la gente cuando tienen oportunidad en esta otra forma de hacer campaña que contaba estáis llevando a cabo? Pues se encuentran con vosotros, conversan. ¿Qué es lo que más están demandando y qué es lo que vosotros les queréis ofrecer a esas demandas? Yo creo que una de las cosas que más me dicen es no nos falléis. No nos falléis, porque la sensación de que la política al final siempre defrauda los objetivos que se marca es muy, muy constante. No nos falléis, esperamos de vosotros por lo menos decencia, honradez, que hagáis las cosas de otra manera. Sabemos que las cosas no se pueden cambiar del día a la noche y que un sistema, digamos, de funcionamiento que se ha ido ensamblando durante décadas no se va a poder cambiar en un día. Pero lo que más me dice la gente es: mira, José, nos pareces una persona honrada y nos pareces una persona decente y nos parece una persona con estudios. Lo que pedimos es honradez y, sobre todo, algo que en el fondo nosotros decimos: pon la política al servicio de la gente, pon la economía al servicio de la gente. Hay que saber de qué lado vamos a estar. Si el lado de las grandes empresas, de los bancos, de la política que rescata a bancos y que favorece a los que ya están favorecidos, o si vamos a estar del lado de la gente, de la mayoría que ha visto recortados no solo sus salarios y sus derechos, a veces incluso perdido el trabajo y la vivienda. Hay que saber de qué lado estamos en política, y cuando antes decía que me parece que solo hay 2 opciones, los que van a apostar por la gente y los que van a apostar por la continuidad, me refiero a eso. ¿De qué lado estamos, ¿no? Le hemos escuchado decir en los últimos días que, por ejemplo, están dispuestos o tienen el deseo de reincorporar a muchos de los trabajadores que se han ido perdiendo en el ámbito de lo público en estos últimos 4 años, especialmente en el sector de la educación, imagino que también en el sanitario. Ayer creo decía que están centrados en la manera de cómo ingresar más a las arcas públicas y cómo gastar mejor. ¿De qué modo se puede hacer eso? ¿Cuáles son las medidas concretas? Las medidas concretas respecto al tema, digamos, fiscal, es que nosotros pensamos que la política fiscal debe jugar un papel muy activo en la recuperación de la economía, pero también en el desarrollo de la región, y para favorecer criterios de igualdad. Nosotros no pensamos la economía como un ente abstracto o como un ente separado de la vida social y del ejercicio político, y por eso pensamos medidas que se retroalimentan entre sí.
Hemos dicho que queríamos hacer una auditoría de la deuda de la Junta de Comunidades y de todas las empresas en ella participadas en capital, como consorcios o como institutos públicos, porque queremos ver efectivamente en qué y cómo se ha gastado el dinero público y establecer, si llega el caso, las responsabilidades que nos permitirían justamente eso, pedir responsabilidades a los gestores y a los gobernantes que han hecho un mal uso o un mal gobierno o una mala gestión de esos servicios públicos y, por otro lado, poder entonces negociar, reestructurar o condonar las partes que veamos que son ilegítimas o que realmente no se han debido a buenas prácticas. Pero además de esa auditoría de la deuda que nos permita además también ver cómo han estado funcionando esas empresas o la propia administración pública, si lo ha hecho con criterios de igualdad, de solidaridad y de bien común, o lo ha hecho para favorecer, insisto, a los favorecidos o a los amigos, o con criterios poco claros. Y aquellas empresas o aquellos institutos públicos que hayan estado funcionando de manera, digamos, que no favorezca a la mayoría, hay que recuperarlos. Y ahí la idea de recuperar los servicios públicos para ponerlos al servicio de la ciudadanía. Medidas concretas pasan por una reforma fiscal, y una reforma fiscal que sea mucho más progresiva, tanto en el impuesto de sucesiones, como en el de donaciones, como en el de patrimonio, como en el del IRPF autonómico, con una lógica muy sencilla. Aquellos que tienen más tienen que aportar más. A nosotros nos encanta que a la gente le vaya bien, que haya empresas que les vaya muy bien, eso es un buen síntoma siempre, pero queremos que quien más tiene pueda aportar más al bien común. Me pondré un poquito filosófico solo, los grandes ideales sobre los que se gestó la democracia, aquella lógica de la República Francesa que decía igualdad, igualdad y libertad, igualdad y fraternidad, parece que solo nos queda la libertad y a veces para quien pueda pagarla, ¿no? Que la igualdad se ha venido muy abajo y que la fraternidad, que hoy entendemos como solidaridad, realmente está muy poco trabajada. Nos parece un criterio de solidaridad y un criterio de democracia que quien más tiene contribuya más al bien común. Entonces, estas dos lógicas. Primero hay que luchar contra el fraude fiscal, hay que luchar contra la malversación o el mal uso de los fondos y recuperar esos fondos y ese patrimonio público, y segundo hay que hacer una reforma fiscal mucho más progresiva que nos permita ingresar, digamos, de acuerdo. Por supuesto, también luchar contra la economía sumergida, que en esta región asciende a casi 10.000 millones de euros que no están fiscalizados. Que no están fiscalizados de ninguna manera y que supone una pérdida de dinero muy grande para las arcas públicas. Y en último lugar, algo que tú planteabas, no se trata solo de gastar mucho dinero o de tener más dinero, se trata de que lo que tengamos lo gastemos bien, lo gastemos con criterios de eficacia y de eficiencia. Y claro, uno mira los presupuestos de la Junta, por ejemplo, del año 2014 y se da cuenta de que 59.400.000 euros se destinaron a la alta dirección de la Junta de Comunidades. Digámoslo así, que esa partida suena a: he repartido mucho dinero entre gerentes, entre directores, entre asesores. El otro día, por poner un ejemplo concreto, en el hospital de Guadalajara, los enfermeros y algunos médicos nos decían: en este hospital hay más trajes que batas blancas. Y uno no deja de sorprenderse, es decir, mientras nos están recortando el dinero, los salarios y nos están poniendo horas extras de libre disposición, aquí cada vez hay más gerentes que cobran muchísimo más y les vemos muy poco. José, ¿estáis notando que la gente está un poco perdida en lo que se vota el día 24? Me refiero, te explico. Todo el mundo conoce a Podemos y tanto que nosotros, por nuestra experiencia también, al salir a la calle y a hacer nuestro trabajo, hay mucha gente que parece que no se ha enterado que, por ejemplo, Podemos no va a concurrir al ayuntamiento de la ciudad, por ejemplo, de Albacete. ¿Vosotros los notáis igual? ¿Os preguntan por alcaldías, etcétera? ¿Saben que optáis a las Cortes de Castilla-La Mancha en exclusiva por ahora? Hay gente para todo. Hay gente que tiene clarísimo, porque lo hemos dicho por activa y por pasiva, que Podemos no se presenta. Es algo que ya habíamos decidido en noviembre en la Asamblea Ciudadana, si se puede. Podemos no se presenta a las elecciones municipales en ningún lugar de España. Y quien diga somos de Podemos y nos presentamos a las elecciones municipales, sea de Albacete, de Talavera de la Reina o de Toledo, me da igual, está engañando al electorado. Es decir, Podemos no se presenta. Al albur, digamos, de este cambio que hemos hablado antes, de este cambio y de estas ganas de hacer política, han surgido candidaturas de unidad popular, han surgido coaliciones electorales, han surgido agrupaciones de electores en los que quizá a título individual personas que se han inscrito en Podemos,
Todos sabemos que para inscribirse en Podemos solo hace falta entrar a una página web, no hace falta haber ido nunca a una asamblea, no hace falta haber hecho nunca nada. Es decir, cualquier persona puede estar inscrita en Podemos y puede formar parte a título individual de esas candidaturas, coaliciones, etcétera, que se han ido dando. Pero Podemos, y esto es lo que quiero resaltar como partido, no se presenta a las elecciones municipales, nos presentamos a las elecciones autonómicas y la gente eso lo tiene que saber. Si quiere ir a votar a cualquier candidatura de Unidad Popular, que se informe, como tendría que hacer en cualquier caso con cualquier otro partido, de quién la compone y de cuáles son. Pero en todo caso, esta es la idea que sí que hemos recalcado, Podemos no está. ¿Es posible que este desconocimiento favorezca a nivel de resultados a esas otras formaciones? Bueno, que igual han puesto nombres que han pretendido sean similares, etcétera, para de alguna manera pues sí. Yo creo que habría aquí dos tipos de responsabilidad distintas. Las candidaturas que estén diciendo Podemos o nosotros somos Podemos o Podemos nos apoya. Habría que ver muy detenidamente si efectivamente eso es así o no. Nosotros dijimos que solo íbamos a apoyar a agrupaciones de electores donde a título individual, insisto, algunas personas se pueden haber sumado. En segundo lugar, la segunda responsabilidad tiene que ver con los propios ciudadanos. Yo creo que es deseable, muy deseable y cada vez más deseable y que se estudien a quién van a votar, efectivamente, y que no voten solo una cara, un nombre o una sigla, sino que sepan quién está detrás, cuál es el programa y qué están ofreciendo, ¿no? Se está planteando una iniciativa muy interesante que puede tener lugar la próxima semana, debate entre los candidatos a nivel regional. De momento, ¿qué se sabe de esto? Nosotros ya lo hemos solicitado en varias ocasiones, de manera más formal y de manera formal. Siempre que me preguntan, yo intento decir que me encantaría que hubiera un debate entre los candidatos a la Junta, por una sencilla razón, porque cualquier democracia madura, y uno lo ve en otros países, ni siquiera hay que pedir ese debate, digamos que es algo que generalmente ya está institucionalizado, y que además no se da un solo debate, sino que se dan varios, porque es la forma más veraz y más directa de que mucha gente pueda ver y escuchar, digamos en vivo y en directo, y en prime time, a poder ser las propuestas y a las personas que están detrás de los programas. Cuando yo antes decía que siempre es bueno pedirle una cierta responsabilidad a los ciudadanos, que se leen y se informen, también no hay que obviar que hay mucha gente mayor que a lo mejor no tiene esos medios y que un debate es facilitar efectivamente el acceso a una información de manera mucho más directa y clara. A día de hoy no tenemos concertado ese debate, nosotros lo vamos a seguir pidiendo y esperemos que efectivamente antes de que termine la campaña electoral podamos tenerlo en los medios públicos, que para eso también los pagamos entre todos, y en prime time. Última pregunta, ¿le molesta que se dé por hecho desde algunos sectores y que se diga así de claro que Podemos y el PSOE de Castilla-La Mancha ya tienen cerrado un pacto a posteriori del día 24 de mayo? A mí sinceramente no me molesta, casi que me hace gracia, porque lo que les pediría es que me dijeran dónde se ha fraguado ese pacto, porque yo por lo menos no tengo ni idea, y de hecho cada vez que me han preguntado lo que he dicho es simplemente lo que he dicho siempre: Podemos no es un partido de pactos. Podemos no ha venido aquí a facilitar ni el gobierno de nadie, ni un pacto de sillones, ni de reparto de favores. Podemos ha venido a cambiar la forma de hacer política, a intentar, ahora que tenemos un programa concreto, realista y con medidas realizables, a llevarlo adelante. Nosotros lo que queremos es ganar las elecciones, no facilitar el pacto de nadie. El día 24 tendremos los resultados y tendremos la encuesta. A partir de ahí, lo que los ciudadanos hayan decidido, nosotros obraremos en consecuencia. ¿Qué significa obrar en consecuencia? Que cualquiera que se quiera sentar en una mesa para que las cosas que nosotros hemos propuesto, que nos parecen de sentido común, que se paren los desahucios, que haya una auditoría, que la Junta de Comunidades no convenie con entidades que no cumplen con criterios éticos, por ejemplo, de contratación de los trabajadores, o que negocian con bancos que desahucian a personas. Cualquier fuerza política que quiera hacer un giro de 180 grados a las formas de hacer política que hemos tenido hasta ahora, nos encontrará, pero no como pacto de gobierno, sino para aplicar un programa de medidas a favor de la gente. A la guerra que tradicionalmente hemos visto todos entre PSOE y Partido Popular de cara a unas elecciones, se une por parte de las fuerzas emergentes ahora otra no menos interesante que podría ser Podemos Ciudadanos. Una guerra... Sí, una lucha de... Una lucha. Yo, personalmente, mi lucha y la lucha de Podemos es contra las políticas de austeridad y de recorte. No es contra ninguna persona ni contra ningún partido. El adversario político de verdad
es la austeridad, los recortes y, digamos, la sensación de que nuestra región está mucho peor que antes. Ese es el adversario político de verdad. José, un placer haberle tenido aquí y haber conversado con usted. Energía y ánimo para lo que resta de campaña, ya estamos casi en el Ecuador y sobre todo pues que nos sigamos viendo y sigamos debatiendo sobre todo lo que interesa a Castilla-La Mancha a partir del día 24 y analicemos gracias. Lo que ocurre en esa cita importantísima. Muchísimas gracias por invitarme, ojalá nos volvamos a ver y de verdad que creemos que esta es una campaña que va a ser una suerte de hito histórico en la política de la región. Vaya que sí, estamos convencidos, interesante, apasionante lo que resta de aquí al día 24, todos estamos pendientes de lo que ocurra y a tenor de cómo están yendo las cosas, pues como digo, promete. Hoy hemos tenido aquí al máximo protagonista de Podemos a nivel regional, es el candidato de la formación a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José García Molina. Le pueden escuchar cuantas veces lo deseen, pues ya saben, muy fácil, a través de nuestra web www.lacerca.com. Y nosotros continuamos mostrándoles noticias y más protagonistas de esa cita con las urnas del día 24 de mayo.